La luz dorada de la tarde bañaba el patio trasero de la casa de mi amiga, Gabriela. El verano en ese pequeño pueblo era sofocante, y yo me había refugiado bajo la sombra de una vieja parra mientras ella terminaba unas llamadas de trabajo dentro de la casa. Era un espacio encantador, rodeado por un seto alto que ofrecía privacidad, pero también tenía un aire de abandono que me hacía pensar que no recibía visitas con frecuencia. A través de la cerca, mi atención se desvió al escuchar el chirrido de una vieja puerta que se abría lentamente. Al otro lado, una figura apareció. Una mujer alta y delgada, con cabello plateado recogido en un moño suelto. Llevaba un vestido ligero de lino que se movía suavemente con la brisa. A pesar de su edad, su porte era elegante, casi intimidante. «Disculpa, no quería asustarte», dijo con una voz grave y segura, pero con un toque de calidez. «Oh, no pasa nada», respondí rápidamente, sintiéndome un poco sorprendida. «Soy Clara. Vivo al lado», dijo señalando la pequeña casa que se asomaba tras el seto. Se apoyó en la cerca, estudiándome con unos ojos grises que parecían demasiado jóvenes para pertenecer a alguien de su edad. «Encantada. Soy Camila, amiga de Gabriela», dije, esforzándome por mantener la compostura bajo su mirada inquisitiva. Ella asintió, sus labios curvándose en una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. «Siempre me ha gustado este patio. Tiene carácter, aunque parece que nadie lo cuida mucho últimamente». Reí suavemente, sintiéndome más relajada ante su comentario. «Sí, me temo que Gaby no es muy buena jardinera». Ella soltó una pequeña risa, un sonido bajo y profundo que me sorprendió. Había algo en su presencia que me mantenía alerta, como si cada gesto suyo tuviera un significado oculto. «Bueno, si necesitas algo, no dudes en llamar. Siempre estoy en casa». Se giró para irse, pero no antes de lanzar una última mirada que parecía analizarme con detenimiento. Me quedé en silencio, observándola desaparecer por la puerta. Había algo en ella, algo que no podía identificar del todo, pero que me dejaba con una sensación de intriga. Dentro de la casa, Gabriela regresó al patio con 2 vasos de limonada. «¿Hablaste con Clara?», preguntó, levantando una ceja. «Sí, vino a presentarse. Parece agradable». Gabriela soltó una carcajada breve. «Oh, Clara es interesante. Tiene una energía magnética, ¿no? Pero, cuidado, su encanto puede ser peligroso». Sus palabras pero me hicieron reír, aunque no podía evitar preguntarme qué quería decir exactamente. La tarde avanzó, pero mi mente seguía volviendo a ese breve encuentro. Había algo en Clara, en la forma en que se movía, en cómo sus palabras parecían tener un peso mayor del necesario. Algo que despertaba en mí una curiosidad que no había sentido antes. La semana transcurrió sin mayor novedad, aunque Clara parecía sin haberse instalado en un rincón de mis pensamientos, como una figura que emergía constantemente desde las sombras. Gabriela y yo pasamos las tardes entre risas, charlas triviales y largas caminatas por el pueblo, pero no podía evitar sentir una presencia que rondaba cada vez que cruzábamos el patio. El viernes por la tarde, mientras Gabriela salía a hacer un recado, decidí quedarme en el patio con un libro que había encontrado en una de sus estanterías. La calidez del día parecía ya haberse instalado en mi piel, y la quietud del lugar me invitaba a relajarme, aunque había algo en el aire que no me dejaba bajar la guardia del todo. Estaba tan absorta en las páginas que no noté la silueta que apareció junto a la cerca, hasta que su voz profunda rompió el silencio. «Qué bonito cuadro haces ahí, tan tranquila, rodeada de sol y verde». Clara estaba de pie, apoyada en la cerca con una leve sonrisa que iluminaba su rostro de una manera inesperada. Llevaba una blusa blanca de lino que resaltaba el tono dorado de su piel,
y su cabello estaba suelto, cayendo en suaves ondas sobre sus hombros. La imagen me desconcertó. Había algo casi etéreo en su porte. «Ah, Clara, me has asustado», dije soltando una risa nerviosa mientras cerraba el libro. No era mi intención, pero cuando pasé y te vi aquí sola, no pude resistirme. «Este patio parece más vivo contigo en él», respondió, su tono cargado de algo que no pude identificar. Me levanté del sillón de mimbre, sintiendo un leve rubor en mis mejillas. «Gabriela salió un momento. Si quieres, puedo decirle que viniste». «No vine a buscar a Gabriela», dijo, dando un paso hacia la puerta del seto que separaba nuestros patios. La forma en que lo dijo me dejó sin palabras por un instante. ¿Qué significaba eso? Clara abrió la puerta del seto y, sin esperar invitación, cruzó al patio. Su andar era lento, deliberado, como si supiera exactamente el efecto que tenía al invadir mi espacio. «Espero que no te importe que entre. A veces este patio es más acogedor que el mío», dijo mientras se acercaba y veía una silla cerca de mí. «No, claro que no», respondí, aunque mi tono no sonaba tan firme como hubiera querido. Clara se sentó con gracia, cruzando las piernas mientras me miraba fijamente. Su mirada parecía querer desentrañar cada pensamiento que pasaba por mi mente. «¿Qué lees?», preguntó, inclinándose ligeramente hacia adelante. Le mostré la portada del libro, un clásico que no había leído en años. «Ah, Jane Eyre. Siempre he admirado a Charlotte Brontë. Hay algo fascinante en la intensidad de los vínculos que describe, ¿no crees?». Asentí, sintiéndome un poco desarmada por la facilidad con la que dirigía la conversación hacia un terreno más personal. «Sí, creo que captura esas emociones que son difíciles de explicar». Clara dejó escapar una leve risa, un sonido bajo y melodioso que parecía envolverme. «Las emociones difíciles de explicar suelen ser las más interesantes». Sus palabras quedaron flotando en el aire, y el silencio que siguió estuvo cargado de algo que no podía nombrar. Sus ojos grises estaban fijos en los míos, y por un momento sentí que el mundo exterior desaparecía. «Tienes algo en el cabello», dijo de repente, levantándose de su asiento. Antes de que pudiera reaccionar, Clara se acercó y extendió una mano hacia mí. Su tacto fue breve, pero sentí un escalofrío recorrer mi columna cuando sus dedos rozaron mi frente, al apartar un mechón suelto. «Ahí está», murmuró, sosteniendo entre sus dedos una hoja diminuta que había caído de la parra. «Gracias», dije, intentando recuperar la compostura. Clara no se movió de inmediato. Permaneció cerca, tan cerca que podía sentir su aliento cálido contra mi piel. Había algo en su mirada, en la forma en que sus ojos escudriñaban mi rostro, que me dejó sin palabras. «Tienes una energía especial, Camila», dijo suavemente. No supe qué responder. Había algo en su tono que era tanto un cumplido como una confesión, y la intensidad de sus palabras me dejó paralizada. Debería entrar y revisar si Gabriela necesita algo», dije, dando un paso atrás para poner algo de distancia entre nosotras. Clara sonrió, pero sus ojos no perdieron su brillo penetrante. «Por supuesto, no quise incomodarte». Se giró lentamente y caminó de regreso al seto, pero antes de salir, se detuvo y miró por encima del hombro. «No soy muy buena siguiendo las reglas, Camila. A veces es mejor dejarse llevar por lo que uno siente en el momento». Y con eso, desapareció por la puerta del seto, dejándome sola en el patio, con el corazón acelerado y una mezcla de emociones que no podía entender del todo. Entré en la casa y cerré la puerta detrás de mí, apoyándome contra ella mientras intentaba calmar mi respiración. Gabriela aún no había regresado.
y el silencio de la casa parecía amplificar cada pensamiento en mi mente. Había algo en Clara, algo que desafiaba cualquier lógica. Era una mezcla de fascinación y peligro, una energía que me atraía incluso cuando sabía que debía mantenerme a distancia. Pero una parte de mí, una parte que no estaba dispuesta yo a admitir del todo, no quería mantener esa distancia. El aire en la casa de Gabriela se sentía más pesado esa noche, como si algo intangible hubiera quedado suspendido en el ambiente tras mi encuentro con Clara. Mientras intentaba concentrarme en las conversaciones triviales con Gabriela, mi mente seguía regresando al instante en que Clara apartó ese mechón de mi cabello, al roce de sus dedos y a la intensidad de su mirada. Había algo intrínsecamente distinto en ella, algo que no podía ignorar por más que lo intentara. Los días siguientes hice todo lo posible por evitar el patio, buscando cualquier excusa para quedarme dentro de la casa o salir con Gabriela al pueblo. Pero como si el destino jugara con mis intentos de mantenerme a distancia, Clara seguía encontrando formas de aparecer. La veía desde la ventana, paseando tranquilamente por su jardín, o la escuchaba cantar suavemente mientras regaba las plantas al amanecer. Su voz era baja y melódica, con un timbre que hacía que mi piel se erizara incluso desde lejos. Finalmente, llegó el sábado, el día que Gabriela había planeado una pequeña reunión con algunos amigos en el patio trasero. Aunque intenté excusarme alegando que me sentía cansada, Gabriela insistió en que me uniera, asegurándome que sería relajado y divertido. La tarde avanzó entre risas y copas de vino. Los amigos de Gabriela eran agradables, pero mi atención estaba dividida. Cada vez que un sonido venía del otro lado del seto, mi corazón daba un vuelco. Me sentía ridícula, como una niña que espera ver ir a alguien en secreto, pero no podía evitarlo. Cuando los últimos rayos del sol comenzaron a desvanecerse, vi a Clara aparecer en su patio, vestida con un vestido largo color esmeralda que brillaba bajo la tenue luz del atardecer. No era raro que cruzaras a saludar en reuniones así, y esta vez no fue la excepción. «Espero no interrumpir», dijo Clara mientras entraba por la puerta del seto, sosteniendo una botella de vino que parecía tan antigua como ella. «Clara, llegas justo a tiempo», dijo Gabriela con una sonrisa, levantándose para recibirla. El ambiente en el patio cambió al instante con su llegada. Clara tenía una manera de atraer la atención sin siquiera intentarlo. Su voz, sus gestos, incluso la forma en que caminaba, parecían diseñados para capturar a todos los presentes en una especie de hechizo silencioso. Mientras los demás se entretenían con sus historias, yo no podía evitar mirarla. Su cabello, aunque plateado, tenía un brillo que reflejaba la última luz del día. Sus ojos seguían siendo tan intensos como los recordaba, y su sonrisa, aunque tenue, parecía contener secretos que nadie más podía descifrar. En algún momento, mientras Gabriela y los demás reían por algo que Clara había dicho, ella giró la cabeza ligeramente y me miró directamente. Fue un instante breve, pero suficiente para que sintiera que todo el aire había sido expulsado de mis pulmones. «Camila, ¿te importa ayudarme con algo dentro?», preguntó Gabriela de repente, sacándome de mi trance. Me levanté rápidamente, agradecida por la excusa para alejarme de la intensidad del momento. Mientras recogíamos platos y vasos en la cocina, Gabriela me lanzó una mirada divertida. «¿Todo bien? Pareces un poco distraída». «Sí, todo bien. Solo estoy un poco cansada», mentí, intentando parecer casual. «Bueno, si necesitas un descanso no pasa nada. Pero no puedes negar que Clara sabe cómo llenar un lugar. Es como si naciera para ser el centro de atención», comentó Gabriela con una sonrisa.
No respondí, pero sabía que tenía razón. Había algo en Clara que era imposible ignorar, y aunque quería mantener mi distancia, parte de mí estaba siendo irremediablemente atraída hacia ella. Cuando regresamos al patio, Clara estaba sola junto a la parra, observando las hojas mientras jugaba con la copa de vino en sus manos. Los demás habían vuelto a la casa para servir más bebidas o simplemente para disfrutar del fresco interior. Al notar mi presencia, Clara levantó la vista y me dedicó una leve sonrisa. «Camila, ven. Quiero mostrarte algo». Mi instinto me dijo que debía decir que no, pero mis piernas parecían tener voluntad propia. Caminé hacia ella, sintiendo cómo el espacio entre nosotras se reducía y el ambiente se volvía más pesado con cada paso. «Mira esto», dijo, señalando una pequeña enredadera que trepaba por la parra. «Parece insignificante, pero si prestas atención, verás que tiene un patrón único». Me incliné para observar la planta, aunque no estaba segura de qué debía buscar. La cercanía de Clara era abrumadora. Podía sentir el calor de su cuerpo y el ligero aroma a jazmín que parecía envolverla. «Es hermoso», dije, mi voz apenas un susurro. «Las cosas más hermosas suelen pasar desapercibidas al principio», murmuró Clara, su voz tan baja que apenas la escuché. Me enderecé lentamente y me encontré con su mirada. Había algo en sus ojos que hacía imposible apartar los míos. El aire estaba cargado de tensión, como si el patio entero hubiera quedado suspendido en el tiempo. «Eres fascinante, Camila», dijo de repente, sus palabras tan inesperadas que me quedé sin habla. «No sé de qué hablas», respondí, aunque mi voz sonó más insegura de lo que pretendía. Clara dio un paso más hacia mí, cerrando la distancia por completo. Su mano se levantó lentamente y antes de que pudiera reaccionar, rozó mi mejilla con el dorso de sus dedos. «Sabes exactamente de qué hablo», murmuró, su tono suave pero cargado de intención. Mi mente era un caos. Todo en mí gritaba que debía alejarme, pero mis pies parecían anclados al suelo. El roce de su mano era cálido, y su mirada, intensa y penetrante, me hacía sentir expuesta de una manera que nunca antes había experimentado. El sonido de risas viniendo desde dentro de la casa nos hizo dar un paso atrás casi al unísono. Clara bajó la mano lentamente, pero su mirada no perdió un ápice de su intensidad. «Creo que es hora de que vuelva a casa», dijo finalmente, con una sonrisa enigmática. Antes de que pudiera responder, Clara se giró y se dirigió hacia la puerta del seto. La observé desaparecer en la penumbra, mi corazón latiendo con fuerza y mi mente llena de preguntas que no quería responder. Cuando Gabriela salió al patio unos minutos después, me encontró de pie junto a la parra, con los brazos cruzados y la mirada fija en el seto. «¿Todo bien?», preguntó, notando mi expresión. «Sí, todo bien», mentí nuevamente, aunque ambas sabíamos que algo había cambiado. Los días siguientes transcurrieron con una extraña normalidad. Gabriela parecía no haber notado nada inusual en mi comportamiento, pero yo sentía que mi mundo había cambiado sutilmente desde aquella noche en el patio. Clara no se había vuelto a Chatham a aparecer, al menos no cuando yo estaba en el patio, pero su presencia seguía rondándome, como una sombra que no podía sacudirme. El miércoles por la tarde, Gabriela me dijo que saldría temprano para asistir a una reunión de trabajo en la ciudad. La idea de quedarme sola en la casa no me molestó. De hecho, me sentí aliviada de tener algo de tiempo para mí misma, para ordenar mis pensamientos. Después de despedir a Gabriela, decidí salir al patio. El día estaba nublado y una brisa fresca movía las hojas de la parra. Me senté en el sillón de mimbre con una taza de té
observando cómo el cielo gris parecía reflejar mi estado de ánimo. Estaba tan absorta en mis pensamientos que no noté la figura que cruzaba la puerta del seto hasta que escuché su voz. Esperaba encontrarte aquí. Levanté la vista de golpe y allí estaba Clara, de pie en el patio como si siempre hubiera pertenecido a él. Llevaba un suéter gris claro y pantalones oscuros que resaltaban la esbeltez de su figura. Había algo en su expresión que me hizo sentir vulnerable al instante, como si supiera exactamente lo que pasaba por mi mente. Clara no sabía que vendría. Terminó por mí, con una leve sonrisa que no alcanzó a disipar la intensidad de su mirada. Lo sé, pero necesitaba hablar contigo. Me quedé en silencio, incapaz de decidir si debía invitarlas a sentarse o pedirle que se fuera. Finalmente, ella tomó la decisión por mí, caminando con calma hacia la silla más cercana y acomodándose con la elegancia que parecía inherente a cada uno de sus movimientos. «Parece que has estado evitando este patio», comentó, cruzando las piernas y apoyando las manos en el regazo. «He estado ocupada». Mentí, aunque ambas sabíamos que no era cierto. Clara me observó en silencio por un momento, como si estuviera evaluando cada palabra, cada gesto. Finalmente, habló con una franqueza que me tomó por sorpresa. «No puedo dejar de pensar en ti, Camila». El peso de sus palabras cayó sobre mí como un golpe. Abrí la boca para responder, pero no encontré las palabras. «Desde que te vi por primera vez en este patio, supe que había algo en ti», continuó, su voz baja pero firme. «Algo que no puedo ignorar, aunque quisiera». El aire entre nosotras se volvió denso, cargado de una tensión que parecía envolvernos por completo. Mi mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. Quería detenerla, pero al mismo tiempo había algo en sus palabras, en su mirada, que me atraía irremediablemente. «Clara, no sé qué estás diciendo», murmuré finalmente, aunque la verdad estaba clara para ambas. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante, y su voz bajó a un susurro que apenas rompía el silencio. «Sí lo sabes». El espacio entre nosotras parecía reducirse con cada palabra, con cada segundo que pasaba. Su mirada era tan intensa que sentí que podía ver a través de mí, desnudando cada pensamiento, cada emoción que había tratado de ocultar. «Esto no está bien», dije finalmente, aunque mi voz sonó débil incluso para mí misma. «¿Por qué no?», preguntó Clara sin apartar los ojos de los míos. «¿Porque alguien más decidió que no debería estar bien?». Su lógica era peligrosa, pero no podía negar que había algo tentador en su manera de desafiar las convenciones. Antes de que pudiera responder, Clara se levantó de su silla y se acercó lentamente. Cada paso parecía calculado, cada movimiento lleno de una intención que no podía ignorar. «Camila», murmuró, deteniéndose a solo un paso de distancia. «Si esto no está bien, dime que me detenga». La proximidad era abrumadora. Podía sentir su calor, su aliento, la electricidad que parecía llenar el espacio entre nosotras. Mi mente gritaba que debía retroceder, que debía detener esto antes de que cruzáramos una línea de la que no habría regreso. Pero mi cuerpo no respondía. Clara levantó una mano y rozó suavemente mi mejilla con sus dedos, su tacto tan delicado como una caricia de aire. Mi respiración se aceleró, y sentí que el mundo entero se reducía a ese momento, a ese contacto. «Dímelo, Camila», susurró, su voz apenas audible. «Si quieres que me detenga, lo haré». Las palabras estaban en mi garganta, pero no podía pronunciarlas. Había algo en sus ojos, en la suavidad de su voz, que me mantenía atrapada, incapaz de moverme o pensar con claridad. Y entonces sucedió. Clara se inclinó hacia mí, cerrando la distancia entre nosotras.
Sus labios rozaron los míos en un beso tan suave, tan tentativo, que apenas podía sentirlo. Pero fue suficiente para encender algo dentro de mí, algo que había estado latente, esperando este momento. Respondí sin pensarlo, moviéndome hacia ella con una intensidad que me sorprendió tanto como a ella. Sus manos se deslizaron hacia mi rostro, sosteniéndome con una delicadeza que contrastaba con la pasión del beso. El tiempo pareció detenerse. No había nada más que el calor de su cuerpo, la suavidad de sus labios, el latido frenético de mi corazón que se mezclaba con el suyo. Cuando finalmente nos separamos, ambas estábamos respirando con dificultad. Clara mantuvo sus manos en mi rostro, y sus ojos buscaron los míos con una mezcla de vulnerabilidad y determinación. «No puedo fingir que esto no significa nada para mí», dijo, su voz cargada de emoción. Quería responder, pero las palabras seguían eludiéndome. Todo lo que podía hacer era mirarla, tratando de procesar lo que acababa de suceder, lo que esto significaba para nosotras. Antes de que pudiera decir algo, Clara bajó las manos y dio un paso atrás. «Lo siento si te he puesto en una posición incómoda, pero tenía que ser honesta contigo, Camila». Y con eso, se giró y comenzó a caminar hacia la puerta del seto. «Clara», llamé, mi voz temblorosa. Ella se detuvo, pero no se giró. «Esto no ha terminado», murmuré, aunque no estaba segura de si hablaba para ella o para mí misma. Clara asintió levemente antes de desaparecer por el seto, dejándome sola en el patio, con el corazón latiendo desbocado y una mezcla de emociones que no podía descifrar del todo. El silencio del patio me envolvió tras la partida de Clara, pero mi interior era todo menos silencioso. Los latidos de mi corazón resonaban en mis oídos, y mi piel parecía arder donde sus manos y sus labios habían dejado su rastro. Sabía que había cruzado una línea que nunca deberías a ti haber cruzado, pero en ese momento no podía sentir remordimiento. Lo único que sentía era el vacío que Clara había dejado tras de sí. El resto del día transcurrió en un estado de inquietud constante. Gabriela regresó al anochecer, llena de entusiasmo por su reunión, pero apenas podía concentrarme en lo que decía. Cada palabra que intercambiábamos parecía una distracción inútil frente al torbellino de emociones que me consumía. Al caer la noche, cuando Gabriela finalmente se retiró a su habitación, salí al patio en busca de aire fresco. La brisa había cambiado. Ahora era más fría, como si presagiara una tormenta. Miré hacia el seto que separaba ambos patios y, casi sin darme cuenta, comencé a caminar hacia él. La puerta estaba entreabierta, y la curiosidad, o tal vez algo más, me empujó a cruzarla. Al otro lado, el jardín de Clara estaba en penumbra, iluminado solo por la tenue luz de una lámpara en la entrada de su casa. Sentí que no tenía derecho a estar allí, pero no podía detenerme. Cada paso que daba me llevaba más cerca de algo que no podía entender del todo, pero que sabía que no podía evitar. De repente, la puerta trasera de la casa se abrió, y Clara apareció en el umbral. Estaba vestida con una bata de seda azul oscuro que brillaba bajo la luz tenue, y su cabello caía suelto sobre sus hombros. Al verme, no mostró sorpresa, solo una leve sonrisa que parecía contener un mundo de emociones. «Sabía que vendrías», dijo, su voz baja pero firme. No respondí. Mis pies me llevaron hacia ella sin que pudiera resistirme. Cuando estuve frente a Clara, ella extendió una mano, y yo la tomé sin vacilar. Su tacto era cálido, reconfortante, pero también lleno de una energía que me hizo estremecer. «No tienes que decir nada, Camila», murmuró mientras me guiaba hacia el interior de su casa. «Solo quiero que confíes en lo que sientes». El interior de su casa era exactamente como la había imaginado. Elegante, sobrio,
pero con un toque personal que la hacía única. La sala estaba iluminada por una lámpara de pie que emitía una luz suave y cálida. Clara me llevó hasta un sofá cubierto con una manta de terciopelo y me indicó que me sentara. «¿Quieres algo de beber?», preguntó, pero negué con la cabeza, incapaz de articular palabras. Ella se sentó a mi lado, tan cerca que nuestras rodillas se rozaban. El silencio entre nosotras no era incómodo. Estaba cargado de una tensión palpable, una expectativa que parecía crecer con cada segundo. «Camila», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «No voy a pedirte que tomes una decisión ahora. Solo quiero que entiendas que lo que siento por ti es real». Sus palabras me conmovieron de una manera que no esperaba. Había algo en su sinceridad, en la vulnerabilidad que dejaba entrever, que derribó las últimas barreras que había intentado mantener. «Yo también siento algo», admití sorprendida por la firmeza de mi propia voz. «Pero no sé qué significa». Clara sonrió suavemente, como si hubiera estado esperando esas palabras. Levantó una mano y la deslizó por mi mejilla, dejando un rastro de calor donde me tocaba. «No necesitamos entenderlo todo ahora», murmuró. «Solo quiero estar contigo esta noche». Su proximidad era abrumadora, pero no quise alejarme. Sus labios se acercaron a los míos, y esta vez fui yo quien cerró la distancia. El beso fue diferente al anterior, más profundo, más urgente, como si ambas supiéramos que estábamos cruzando un punto de no retorno. Sus manos se deslizaron por mi espalda, atrayéndome más cerca mientras nuestras respiraciones se entremezclaban. La intensidad del momento me dejó sin aliento, pero no quise detenerme. Cada caricia, cada roce de sus labios era una promesa silenciosa, una afirmación de algo que no podía ser negado. Nos movimos juntas hacia la habitación contigua, donde la luz era aún más tenue, creando un ambiente íntimo y envolvente. Clara me guió con una confianza tranquila, sus manos firmes pero suaves, mientras me conducía hacia un lugar donde las palabras ya no eran necesarias. El tiempo pareció desvanecerse mientras nos perdíamos en el calor de la otra. Sus manos exploraron cada rincón de mi piel, como si estuviera memorizando cada detalle. Y yo hice lo mismo, dejándome llevar por una mezcla de deseo y conexión emocional que nunca antes había experimentado. Fue un momento que desafió todas las expectativas, todas las normas que había conocido. Había algo en la forma en que Clara me miraba, como si yo fuera lo único que importara en el mundo, que me hizo sentir viva de una manera completamente nueva. Cuando finalmente nos quedamos en silencio, envueltas en la penumbra y en la calidez del momento, me di cuenta de que había cambiado. Algo en mí había despertado, algo que no podía ignorar ni deshacer. Clara acarició suavemente mi cabello, su respiración tranquila mientras susurraba. «No importa lo que pase después, Camila. Este momento es nuestro, y nada puede quitárnoslo». Me apoyé en su pecho, dejando que sus palabras se hundieran en mí. Sabía que el mundo exterior estaba ahí, esperándonos con sus juicios y expectativas. Pero en ese instante, solo existíamos nosotras. Y eso era suficiente. Esa noche marcó un antes y un después, aunque el amanecer trajo consigo una mezcla de emociones. Culpa, incertidumbre, pero también una profunda satisfacción. Sabía que nunca olvidaría lo que había ocurrido entre Clara y yo. Habíamos cruzado una línea que no podía deshacerse, y aunque el futuro era incierto, el impacto de esa conexión quedaría grabado en mí para siempre.